Bueno, buenas tardes, buenos días aún. Eh, para mí es un placer el día de hoy presentarles a Stephanie Silmará da Silva González. Ella es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, del año 2019. Actualmente está en la Universidad Aveiro, ¿Aviero o es Aveiro? Aveiro, Aveiro, en Aveiro, Aveiro. Aveiro, en Portugal. Está haciendo pues su maestría y pues viene hoy a presentarnos entonces su trabajo sobre la contribución de las fuentes geogénicas en metales pesados que afecta la cultura del cacao en Cundinamarca y Santander en Colombia, ¿sí? Las implicaciones que tiene esto para la salud pública. Entonces, bienvenida, de verdad, pues un placer que hayas aceptado la invitación. Tienes el público entonces en tus manos. Listo. Listo, muy buenas tardes. Bueno, quiero darles el agradecimiento al profesor Felipe, a mi directora de tesis, que fue la profesora Susana Salazar, al profesor Juan Carlos Silva, que fueron mis directores. Este trabajo como tal, esto de contribuciones de fuentes geogénicas del cadmio, surge con una problemática eh, ambiental, la verdad, y de salud pública, que va muy relacionada, con el propósito de nosotros entender qué fue lo que está pasando, quién es que está contribuyendo a esta afectación, a estas alteraciones y así. Entonces, este trabajo surge a partir de ahí. ¿Puedes pasarlo? Ahí, listo. Entonces, observando el mapa geoquímico del Servicio Geológico Colombiano, podemos observar en la parte central los colores vivos o los colores más intensos. Son donde se presentan mayores concentraciones del cadmio, eh, cosa que nos pareció súper interesante, pues porque eso es una zona de bastante producción cacautera. Claro, entonces, esto fue en toma de muestra de sedimento activo, según el Servicio Geológico. Y bueno, entonces también quiero hablarles después de qué es el cadmio, y bueno, ya abordaré un poquitito del tema. Entonces, aquí a mano derecha están las zonas que yo hice muestreo. En total fueron 48 muestras que tomé, realizando un muestreo en suelo, roca y sedimento activo. Claro, como geólogo, para hacer estas tomas est- estas tomas de muestreo, ¿estoy bien? Bueno, este tomas de muestreo es bastante, como digo yo, es bastante complejo, siendo que el geólogo tiene que estar muy pendiente de la disposición de la roca, la estratificación, por lo menos si vamos a hablar solo de roca, tiene o no tiene esa alternancia, tiene o no tiene intercalaciones, tiene o no tiene, entonces prestando atención a eso, prestando atención a la parte geomorfológica, prestando atención a muchos factores que solo nosotros en campo sabemos, la importancia de la toma de datos. Y en suelo también es otro universo que también me pareció súper importante conocer y entender forma de depósitos, si era, si eran, ¿qué? Si estos depósitos, cómo estaban dispuestos también, si el suelo, el tipo de suelo, o sea, conocer, y eso fue muy interesante conocer sobre pedología, o sea, es muy interesante la articulación, sí, la articulación de estas disciplinas, o sea, por lo menos la parte agronómica que me tocó aprender a entender. Y bueno, y la parte sedimentológica, que era ver el caudal, tipo de caudal, forma, hora, o sea, muchas cosas que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Y para un geólogo solo, o sea, es bastante, digo yo que es bastante el reto, ¿eh? Y claro, entonces como tal, este proyecto surgió
para dar posibles, cómo fueron las posibles fuentes, si son fuentes geogénicas, antropogénicas, de estos elementos tóxicos, ¿no? Y en estas zonas que son bastante, que tiene bastante demanda. Entonces, en los municipios, cogí dos departamentos, que fue Cundinamarca y Santander, y en los municipios de Jacopí, que queda aquí al norte de Cundinamarca, y en Santander, aquí Jacopí, Jacopí, Zapatoca, sí, Jacopí, San Vicente Chucurí, Zapatoca y Río Negro. Entonces, esos fueron los tres. Aquí fueron cuatro, aquí fue uno, pero fue bastante. Pero bueno, entonces era para explicar cuál es la procedencia, este trabajo es para explicar cuál es la procedencia, cuál es el almacenamiento, la distribución como tal del cadmio. Eso era nuestro trabajo, nuestra directriz en principio del trabajo. Y bueno, y ya les estaré contando qué más sucede, ¿eh? ¿Listo, profe? Puede pasarlo. Entonces, el cadmio. El cadmio es un elemento tóxico para la salud, junto con el plomo, que a gente llama aqui de chumbo, el mercurio, arsénico, entre otros elementos. Sí, ya me voy a poner ya son mayonesa. Bueno, entonces, para el 2007, la Agencia de Toxicología ellos lo ven como, o sea, a partir del 2007 es que ellos le prestan atención que efectivamente este elemento tiene una alta toxicidad y afectación a la salud pública, eh, decirlo así. Entonces, lo permitido como tal, bueno, ¿por qué nos afecta tanto o por qué afecta tanto a Colombia la producción de cacao? Pues porque cacao hace parte del Producto Interno Bruto, hace parte, ¿verdad? Eh, y a partir del 2019, sí, era del 2019, enero del 2019, era que la Unión Europea empezaba a regular la exportación. Ellos no podían pasarse de los 0,6 partes por millón para la exportación. Y claro, entonces Colombia necesitaba hacer, pues primero necesitaba hacer unos estudios, saber cuántas concentraciones tenía del cadmio, cuántas concentraciones dispone, tanto en el fruto, pues porque también esta planta, pues porque, bueno, ya ahorita hablaré de la planta, pero bueno, entonces es interesante pues porque es un elemento altamente tóxico, ¿eh? Y listo, se perdió, profesor. La otra, profesor. Entonces, la planta de cacao como tal, pues bueno, entonces nosotros encontramos que es una planta que se encuentra ubicada geográficamente en la franja tropical de la Tierra, ¿cierto? Principalmente si observan Colombia, Centroamérica, Brasil, Perú, Ecuador. Aquí tenemos esta parte, la franja ecuatorial, que se encuentra pues en los bosques suramericanos, y ellos son, ¿cómo digo yo? Esta planta tiene una facilidad de adaptarse a cualquier tipo de terreno. En una pendiente, o sea, ellos están ahí. O sea, ellos tienen una facilidad para producirse, digámoslo así, para producir con facilidad. Bueno, suena raro. Em, en principio, pues ellos se dan en una altura de 400 a 1200 grados metros sobre el nivel del mar, ¿sí? De 400 a 1200, sí, sobre el nivel del mar. Ellos se dan ¿qué? Eso lo escribí aquí, pues sabía que se me iba a olvidar. De 18 a 32 grados centígrados, entonces ese es el clima apto para ellos. Y eran los países, quería mostrar que estos eran los países de mayor producción para acá, para la Unión Europea. Siga, profe. Ah, bueno, y aquí. Y acá los principales minerales que nosotros podemos encontrar el cadmio, pues por lo general, como es un elemento, siempre está asociado, es un calcófilo,
la greenoquita, está en la greenoquita, la octavita, el óxido de cadmio. Específicamente tiene mucha o tiene mayor concentración en la esfarelita. Y en este mineral, parece mentira, pero donde está uno, está el otro. Y es muy interesante que aumenta, ¿sabes? Aumenta su concentración en la esfalerita cuando está cuando está asociado al sulfuro, ¿sí? Entonces, bueno, entonces también se presenta, pues el cadmio también se puede encontrar en la vida cotidiana, en plásticos, en pilas, en baterías. Eh, y lo que queríamos buscar con este trabajo era quiénes tenían la culpa de esta concentración, o si hay alteraciones, si eran antropogénicas o geogénicas, y de qué forma, darle una explicación a este elemento, ¿no? Y pues efectivamente encontramos, pensábamos que había culpables y ya les iré contando. Sí, si hay culpables o no hay culpables. Profesor, sigamos. Entonces, aquí nosotros, o bueno, por lo menos yo lo que hice fue, realicé unos trabajos em, de difracción de rayos X, fluorescencia, donde nosotros macerábamos todas las muestras, em, roca, suelo, sedimento, se maceró muy bien las muestras, se hicieron unos tratamientos, no tratamientos, solo se maceraba, se ponía el polvo y se ponía en el difractómetro para mostrarnos, aquí puse la parte del computadorcito, pues porque él nos muestra los gráficos, nos muestra las imágenes como aquí lo muestra en el lado derecho. Aquí queríamos ver o queríamos determinar qué concentraciones o cuáles eran sí, las concentraciones en porcentaje de los elementos. Queríamos ver si tenía, en este caso teníamos goetita, en este caso teníamos hilita, entonces teníamos varios elementos, teníamos bastante cuarzo, pero entonces la idea con esto era que nos diera como un apoyo para los resultados de fluorescencia. Profesor, yo creo que ya puede pasar. Entonces, aquí en este resultado de la fluorescencia, bueno, en las 48 muestras que yo tomé, eh, abordé 11, 11 afloramientos, no, 11 formaciones geológicas, sin querer queriendo, la verdad. Tomé esas muestras de esas formaciones, contando desde el Jurásico hasta lo más reciente, que era la formación UNE. No miento, eso era la formación. Ay, se me olvidó, caracho. La formación. Ay, es que sí o no, Lizama. Eso, la formación Lizama. Sí, sí, sí. Entonces está la formación Lizama. Entonces, viendo cuáles eran las concentraciones. Ah, bueno, entonces cuento que con la fluorescencia nosotros podíamos determinar cuáles eran los elementos mayores y los elementos de metales pesados, que esa era la idea pues para hacer el balance de masa. Vimos o observamos que hubieron picos, solo hubieron 3 picos de mayor concentración en la formación Cimití, en la formación Grupo La Palma y en las riolitas de Río Negro. En esas 3 formaciones, por lo menos aquí en lo que es el Cretácico, o sea, lo puse así con los colores de la tabla del tiempo geológico, con el propósito de darle una explicación de qué fue lo que sucedió o qué fue lo que pudo, los posibles factores de enriquecimiento de este elemento, ¿no? Conociendo también que el cadmio pues también es un elemento bastante móvil, soluble y todo eso. Pues para la interacción, por lo menos para este tipo de planta, que puede confundirse en el momento que ella puede adquirir o absorber, ella se puede confundir con el calcio, o sea, el calcio disponible.
disponible en el medio ambiente, ella se puede confundir fácilmente y claro, si hay cadmio disponible soluble, pues obviamente lo incorporará con mayor facilidad para su tejido. Entonces, pues en este trabajo, o por lo menos en la fluorescencia, nos daba valores en partes por millón en metales, que hice la conversión. Y aquí en metal, elementos mayores, era en porcentaje, ¿sí? Para determinar los óxidos, bueno, los óxidos y los metales pesados. Y ya, aquí, profe, puede pasar. Y aquí nosotros podemos ver que por medio de la fluorescencia de rayos X se hace un balance de masa. ¿El balance de masa qué es? Aquí solo se puede hacer por lo menos en un perfil de suelo, eso solo puede, o sea, ¿cómo es? La difracción y la fluorescencia lo hice en todas las muestras, roca, suelo y sedimento. El balance de masa solo se puede hacer para suelo, pues porque nosotros ahí yo tenía, ¿cómo se dice esto? La profundidad versus la concentración del elemento y ver cómo eran las interacciones, por lo menos en este perfil de la mano izquierda, podemos observar que a partir de 1 metro, y la otra era que no sabíamos si habían utilizado fertilizantes, si habían utilizado abonos, si esos abonos son fosforados. Teníamos esas variables que podían afectar a las muestras o sí, podían afectar a las concentraciones de estos elementos o por lo menos yo tenía pensado que era por ahí. Y claro, entonces a mano izquierda, que está el perfil fue hasta 1.8 metros. A partir de 1 metro es donde hay mayor concentración de los elementos mayores, ¿sí? Del fósforo, del aluminio, del calcio, del hierro, del magnesio, del potasio, ¿sí? Del fósforo. En este caso, lo que muestra esta gráfica o lo que quiero mostrar acá está, sí. Lo que quiero mostrar en esta gráfica es cómo es la absorción por medio de las plantas, o sea, que a mayor, ¿cómo se llama esto? La parte superficial del perfil, se puede observar que las plantas acumulan eso en su fisiología. Ellas absorben eso pues porque es ay, sí, lo incorporan para sí, ¿cierto? Y aquí a mano derecha de la gráfica, pues podemos observar, ¿se acuerdan del zinc? Aquí no me arrojó o no me mostró el cadmio como tal, no me mostró, no sé por qué, pero no me mostró el cadmio, pero sí se acuerdan que les comentaba del zinc, de los calcófilos y todo eso. Entonces, en esta imagen se mostraba o se presenta que a 1,5 metros, casi 1,5 metros del perfil, había mayor concentración del cobre y del zinc. Claro, entonces cuando vimos esto y en qué formaciones estábamos, pues obviamente esta era la formación CIMITI. Vimos la asociación, o sea, a veces se mostraba y no se mostraba el cadmio, ¿sí? Entonces, en la otra gráfica, profesor, ¿puede pasarlo? No muy contenta yo con estos resultados o observando estos resultados, dije, no, vamos a hacer otro análisis que este no me convence. Vamos a hacerle. Hicimos una voltamperometría de onda cuadrada, que es una técnica química electroanalítica que me permitió como observar y ver qué tenía, si tenía, no tenía cadmio, pues porque la verdad estaba como muy dudosa de los resultados que tenía, pero en fin. Entonces, de acuerdo a la fluorescencia, bueno, aquí se tomaron muestras
ahí está representado muestra de suelo, roca y sedimento. Cogí las más representativas, la verdad cogí las que más me llamaban la atención. Entonces, en el pico del 600 vean en la parte de abajo, en el eje X, el 600 supuestamente era donde mayor concentración de plomo tenía. Ah, bueno, primero cadmio, ¿eh? Primero, entonces tenemos la línea base, esta línea negra. Y esta línea negra lo que muestra es como si ellos tienen cierta protuberancia o cierta inclinación, quiere decir que hay presencia del elemento. En este caso, no me mostró, por lo menos el cadmio, no lo representó tanto, pero lo que fue el plomo salió a brote, salió a flor de piel, ¿sí está bien dicho? Y el arsénico. Estos fueron los dos elementos que más sobresaltaron en las muestras, ay, en las muestras de estos elementos. Claro, entonces, cuando vi estos resultados, dije, o sea, no tengo cadmio, pero no, sí, sí tengo, pero y está muy relacionado con lo que mostraba el mapa del Servicio Geológico desde el inicio. O sea, ellos lo muestran como hasta 10 partes por millón que tiene el cadmio. Esperen, yo lo veo aquí. Sí, de 18 a 75 partes por millón, que era lo que tenía, supuestamente lo que mostraba el mapa del Servicio Geológico. Y claro, entonces cuando yo veo estos resultados, el plomo me da un resultado de 224, o sea, 224 partes por millón, o sea, es como 224 aquí y los 10 ni se nota, ni se siente y 74, o sea, la verdad no se sintió. Yo creo que la línea base que utilizamos, yo creo que no era la adecuada, o por lo menos solo hubiéramos hecho solo los padrones, sin padrones, para el cambio. O eso fue lo que pensamos con el profesor. Me parecía más interesante haberlo hecho solo. Y claro, cuando ponemos los padrones de chumbo, de plomo, pues obviamente me resalta mucho más. El arsénico también, 200 y péguele. Y en fin, entonces me pareció muy, bueno, con esos resultados, solo queríamos mostrar la disposición de este elemento y cómo estaba distribuido pues en el medio ambiente o por lo menos en las zonas cacauteras, pues porque estas fueron muestras que se tomaron en zonas cacauteras que son de exportación y como ya les he explicado que hace faz parte do produto interno bruto e por isso era que eu considerava que era muito importante este estudo, sim? Então, puede pasar, profesor. Entonces, con este estudio yo hice bueno, viendo esos resultados, eso también solo se puede hacer para sedimento activo, que era un índice de riesgo ambiental para metales en sedimentos. Y lo que les decía del zinc, del cobre y del níquel, acá por lo menos cuando hago estas ecuaciones, que es de verdad interesante, muy interesante ver el índice de riesgo ambiental eh, y cómo es la aplicación de estas ecuaciones para ver si están o no están alteradas, si se puede o no se puede cultivar y cosas así. La idea de esto no es decir como no consuman cacao, no, 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 nunca fue ese el propósito. El propósito como tal era como saber, ¿hay o no hay? ¿Quiénes son los afectados? ¿Es fuente antropogénica o es geogénica? Si es geogénica, darle una interpretación, darle una posible interpretación em, geológica, paleontológica, o sea, darle una posible, voy a hablar em português, ¿sí? Dar uma possível explicação
a todos os padrões ambientais que está acontecendo. Então, o que eu queria mesmo mostrar nisto era quais eram as alterações, se tinha ou não tinha alteração. E nesse caso, sim, claro que sim. Mas não só é o cádmio que eles têm que prestar atenção, senão tem que ser também o chumbo, também tem que ser o arsênico, e também tem que ser no níquel, sim, que também são outros elementos que nunca prestam atenção. E com este estudo, o que eu vi foi como, epa, tem que prestar atenção ao níquel, que também faz parte dos elementos tóxicos. Você sabe que a disposição dos elementos não estão sozinhos. Como mineral, como rocha, como calcófilos, eles estão associados a vários minerais e a gente não sabe qual a concentração, se é poluente, se é contaminante ou não é contaminante. Então, eu tinha mesmo essa ideia, sim, e com este estudo, só era mesmo para entender um pouco como é que estava a dinâmica em Cundinamarca e Santander, estão bem, não estão bem, e se estiver, tipo, o que apresenta esta cor verde, me digam se estão entendendo, senão eu passo para português, para espanhol. Aí, e os que estão de cor verde, eh, mostra realmente que eles precisam ter, sim, eles estão bem, ou seja, o que é azul estão bem, o que é verde está moderadamente, o que é amarelo, olha, tem que prestar atenção, e vermelho é altamente tóxico, já passou sobre o nível. Então, eu coloquei isto mesmo para prestar atenção às concentrações dos sedimentos, sim? E aqui, professor, já pode passar, eu acho. Então, aqui, o que eu coloquei aqui foi uma escala para que vocês possam perceber um pouquinho mais do tema, sim, dos níveis de organização biológica, sim. ¿Hablo español? Están bien. Entonces, niveles de organización biológica, entonces era cuando ingresa un contaminante, ¿sí? Al medio ambiente, quiero que me entiendan bien, y hay personas que no hablan bien, bueno, en fin. Y cuando entra un genotóxico o un agente tóxico, llámese biológico, químico, físico, o sea, dependientemente de lo que entre el contaminante, lo primero que él va a hacer es como una alteración. Y estos vean esto como una escalera, ¿sí? Como un degrado, véanlo así. Entonces, cuando entra el contaminante a un pescadillo, o no sé, que nosotros somos bioacumuladores y por eso quiero que, que entendamos un poquitico esta parte biológica para darle, bueno, continuación a la parte patológica. Entonces, en la parte, en el el contaminante ingresó, si la persona puede hacer una eliminación o una excreción, sí, eliminación o secreción, excreción, lo que sea, como se llama así, eh, por lo general no va a presentar problemas a futuro. Todos estos de acá, estos problemas, estos contaminantes, si llega a pasar al siguiente nivel, pongamos este de acá, el nivel primario, secundario y terciario. Entonces, si está en el primer nivel y pasa al segundo nivel, si el cuerpo o el organismo, por lo menos en esta parte, es una parte bastante enzimática, empiezan las células, o sea, es bastante micro y es bastante la parte de biomarcadores. ¿Sí? El estrés oxidativo aplica para este lado. Entonces, y si pasa a la parte fisiológica, digamos que llega a pasar como sería el cadmio, que en muchos casos no puede hacer la eliminación como debería, sino que en muchos casos pues se queda acumulado en los riñones, sí, ¿cómo se dice esto? Bueno, ya ahorita voy a decir nombre. Entonces, en la parte fisiológica, pues obviamente esto sirve como reguladores, respiración, metabolitos, o sea, entra más toda la parte de los organismos, sí, de los órganos como tal, pero sigue teniendo ciertas alteraciones.
Y aquí poníamos como una analogía como cuando vas al médico. Entonces el médico necesita una muestra de sangre y en esa muestra de sangre necesita ver qué concentraciones tienes elevadas y qué concentraciones pues no tienes tan elevadas. Y en este caso, pues, si tienes algunas concentraciones elevadas, pues obviamente se le da un tratamiento. Y este trabajo, pues, buscaba o busca eh, tener ese equilibrio, ¿eh? Y claro, entonces, y si luego logra pasar, que sería la parte de de los organismos, entonces ya tendríamos algunas afectaciones, eh, afectaciones en cáncer, afectaciones de pulmón, eh, afectaciones ¿cómo se llama esto? Endométricos, y tendríamos esas afectaciones. También sucede lo contrario, que sería en la parte, por lo menos los inductores endocrinos, estoy hablando bien, los inductores endocrinos lo que hace es como para la producción, para la reproducción del individuo, ¿sí? O por lo menos, digámoslo en otros términos, para la población los vuelve estéril. Entonces, obviamente, una disminución de la población, simplemente hay una alteración climática, whatever. Entonces, eso también implica bastante, el contaminante también es muy importante saber la exposición del tiempo, la duración, ¿cierto? Eh, ejemplo, ejemplo, no, el grado de contaminación, yo creo que eso era lo que buscábamos inicialmente. Y la población, pues, ¿cómo nos vemos afectados? Pues porque creo yo que nos vemos afectados en todo sentido, o por lo menos nuestros campesinos, o las personas que lo producen ahí, pues porque no todo sale pues para acá, o no sale todo para Europa, que somos los mayores eh, consumidores. Y igualmente las alteraciones, pues obviamente lo siente la comunidad y los ecosistemas. Y esto era lo que quería mostrarles en esta parte, en estos niveles de organización biológica. Y la otra en la comunidad, pues podemos obtener también por lo menos los bioindicadores, podríamos observarlos y darle como un control, ¿eh? Bueno, eso era lo que buscábamos inicialmente, ¿sí? Profesor, puede seguir. Y bueno, y en la parte de patológicas, pues el cadmio como tal en el cuerpo humano, pues obviamente es súper preocupante, pues porque no solo presenta, o sea, no es de fácil eliminación, como lo estaba mostrando yo ahorita en el nivel de organización biológica, sino que es un bioacumulador y bioactivación, entonces él puede, y una vez llega a tu organismo, pues es muy difícil que tenga la eliminación fácil, ¿sí? También depende mucho de las patologías pues, que la persona tenga y que si es fácil o no fácil la eliminación, pero lo que tenemos entendido era que no es un elemento de fácil eliminación. Entonces, los síntomas gastrointestinales agudos, que es lo que mostraba, y muchas veces en el hospital, o por lo menos cuando llega un paciente, es raro que le hagan un chequeo, un chequeo de toxicológico. Es muy raro y mucho más, imagino que para las zonas rurales, creo yo que es mucho más complicado, o bueno, entonces daños renales y a veces como le ponen otros nombres, otras patologías. O en muchos casos los mismos pacientes o las mismas comunidades que se sienten afectadas asocian ese dolor a estrés, asocian ese dolor a otras cosas
muy cercana, como la comida, y no se están dando cuenta qué es lo que está pasando en realidad en su parte enzimática, ADN, o sea, no se están dando cuenta. Pero sí es una de las cosas que sí le prestaría atención. Los enfisemas, o sea, cambios inflamatorios en los pulmones, por eso, bueno, este de acá eran para mayor exposición de ellos cuando ya eran volátiles, por lo menos estos elementos, ejemplo, por lo menos si teníamos una greñoquita, que si hay una mina, entonces al ser inhalado, por lo menos acá, que estábamos trabajando en unas minas de uranio y viendo cuáles eran los cambios que tenían estos pacientes, ¿sí? Y efectivamente es bastante la alteración, y sobre todo cuando fuman, ahí es donde, o sea, cuando complica un poco más las cosas, ¿no? La proteinuria y la osteomalacia es uno de los considerados del cadmio, pues porque tiene muchísima afinidad con el calcio, muchísima, muchísima. Ahorita como les contaba, la parte fisiológica de la planta del cacao, cuando absorbe este elemento, pues hay un reemplazamiento, ¿sí? Y en este reemplazamiento lo que hace o lo que genera es eh, ¿cómo lo he visto? Es una descalcificación, produciendo una descalcificación en los huesos. Y la proteinuria es una enfermedad donde hay mayor eliminación de proteínas de lo que se consume. Sí, o sea, si yo consumo proteínas, o sea, es más la eliminación de lo que retiene mi cuerpo. Y eso es una de las cosas, una de las patologías que presenta el cadmio. Y la enfermedad, pues, más conocida o conocida por el cadmio es la Itaitai. Y Tai Tai en el Japón significa que me duele. Así fue que lo leí, que decía que me duele. Pues obviamente esto está relacionado con la fragilidad en los huesos, dado la descalcificación, la ¿cómo se llama eso? Ay, es que sí o no, pero bueno. Ay, bueno, tenía que ver con la descalcificación, pero bueno. Entonces, estos son los mayores causantes de cáncer, ya les dije, de pulmón, de vejiga, de mama y así. Entonces, estos serían los mayores afectantes. Y la idea como tal es darle un control a este elemento en estas zonas cacauteras, y no decir como, no puede cultivar, no, simplemente es como, bueno, ustedes pueden cultivar no acá, sino acá. Eh, pues esa era la idea, ¿no? Eh, pero muchas veces, o por lo menos, ¿qué otra forma yo estuve buscando? ¿Qué otra forma los pacientes no, los cultivadores, ¿cómo se dice? Sí, los señores del cultivo, ¿de qué otra forma podían cultivar sin tener mayores concentraciones de este elemento? Entonces, viendo que el cadmio le encanta el suelo ácido, y entonces uno, ay, pero la acidificación se presenta tanto. Entonces, algo que uno a veces, o por lo menos darle una otra solución. Y si en mi tesis, si alguien quiere, se las puedo compartir con mucho gusto. Puedo contarles un poco más, ahí les cuento mucho más y abordo mucho más del tema. ¿Sí? Y la parte ya sí, si necesitan saber algo, me pueden contar. Y listo. Creo que es eso, profesor. Bueno, excelente, Stephanie, muchas gracias. Muy interesante, Eh, de verdad, qué interesante, digamos, poder ver que esas aplicaciones son poco visibles, ¿no? O sea,
muy pocos geólogos están trabajando en esta parte, pues, de geología médica y eso. De hecho, no sé, creo que tú eres la segunda persona que conozco que trabaja en esos temas de la nacional. Supongo que son muchos más, sino que no los conozco. Y de verdad, pues me parece muy interesante que nos traigas esto. Eh, Tenemos espacio para preguntas. No sé si quieren abrir micrófonos y hacerle preguntas a Stephanie. Claro que sí, me pueden preguntar. ¿Sí me entendieron con lo que contaba? Mira, aquí Sí, hay... claro, querida. Te felicito por esa investigación. De verdad, no había visto este tipo de investigación de geología enfocado en la salud. ¿Saben? A mí me llama mucho la atención la salud últimamente. Y te cuento que me preocupa este tema. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo consumo mucho cacao. Todos los días consumo cacao. En la mañana y en la tarde. La razón es porque aumenta mucho el sistema, las neuronas que Motorio. tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Sí, De sí, sí, hecho, sí, sí. hay una investigación de un cardiólogo suizo, si no estoy mal suizo, que los países donde mayor consumen cacao per cápita es donde han ganado más premios Nobel. ¿Ok? Y empecemos por Suiza. Suiza es un país que consume mucho chocolate, ¿verdad? De hecho, se le conoce como el país del chocolate, fabrican los mejores chocolates. Y allá es donde han ganado más premios Nobel per cápita. Ojo, per Sí, cápita, sí, que es sí, muy sí. diferente a decir que Estados Unidos, pues, por su gran aporte en la ciencia. Bueno, en fin, eso lo puedes encontrar en redes, estudios de estos ciertos cardiólogos. Bueno, pero vayamos al grano. Yo te haría una pregunta, bueno, ya yo te hice las preguntas ahí. Eh, ¿Qué Pero tanto? espérate, sí, espérate, te muestro aquí algo, por lo menos Sí, aquí en Suiza. ¿Se acuerdan sí, que les estaba comentando sobre la Unión Europea, que ellos piden y supuestamente permiten la producción? O sea, ¿cuánto es permitido en el cacao y en la hoja, en el ajá, fruto? Ellos permiten. Y lo más curioso es que Suiza, sí, uh-huh, Suiza, acá lo tengo, aquí lo tengo abierto y dice, Suiza no menciona los niveles de contaminantes permitidos, según Tobon, 2017, y eso es un estudio muy reciente. Japón tampoco menciona cuáles son las concentraciones de metales. Colombia sí las menciona. Colombia está en el nivel, en el 0,6 partes por millón, uy, ¿sí? qué bien. Entonces, sí, entonces nosotros sí mencionamos y sí tenemos como, a pesar de todo, se tiene esa regulación antes de la exportación. Oye, de pronto porque también la Unión Europea también es muy, como si no tiene esta regulación o si no tienen estos estudios, pues no le vamos a prestar no le vamos a presentar, no le vamos a comprar más. Pero bueno, dame la pregunta, Valera. Bueno, vamos a hacerte una pregunta y después vayamos al final de la salud, que me interesa bastante. Ok. Vamos a hacerte una pregunta meramente geológica. ¿De qué periodo geológico viene el cacao? ¿Desde cuándo tenemos cacao geológicamente en nuestro planeta? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Pues tengo entendido que la migración del cacao como tal viene de África, ¿sí? Que es muy reciente, o sea, en tiempos geológicos sería muy reciente, o sea, no nos vayamos al carbonífero, que sería en la parte de la proliferación de las plantas, cuáles son angiospermas y todo eso. O sea, no te sé decir con exactitud, mira, es del Holoceno, 100% segura, o es de tal, pues porque sencillamente había unos datos que decían, no, eso viene de África, o lo que yo he leído decía, unos se contradecían, unos decían que venía de África, sí, lo que les mostraba el mapa, y otros decían, no, eso viene desde Centroamérica. Y entonces, cuando hay esas discrepancias de información, considero yo que es muy difícil tú decir,
ah, sí, por tal cosa, hola, ¿todo bien? Y así, ¿sí? Entonces, no te sé decir la verdad, porque a cierta forma ni siquiera se sabe de dónde es que viene la procedencia del cacao. Y la otra es que él también es muy amigable con la franja y en la parte tropical, la franja, sí, lo que les mostraba, la franja tropical, ¿cierto? Entonces, creo yo que hay una discrepancia de información en ese caso. No sabría decirte, pero yo creería que es reciente. Bueno, listo. La información que yo manejo es para aclarar, complemento, los primeros que descubrieron el cacao fueron los españoles aquí en Centroamérica, especialmente en México. De hecho, Ajá, ahí eso fue lo que leí los, okay, también. los aztecas consumían cacao, aquí en Panamá también, y ahora recientemente descubrí que los incas ya consumían cacao. Entonces han hecho descubrimientos arqueológicos que ya venían consumiendo, así han venido consumiendo cacao. Esa es la información que manejo, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Ujú. Vale. No, sí, yo también había leído eso, lo que me estás diciendo, yo también lo había leído de Centroamérica, pero también había leído la otra parte, que era de África. Entonces era como, entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Ok. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué? Entonces creo yo que hay bastante, pues yo no sé, la verdad no te sé decir, mira, eso 100% segura que puede de tal parte. Vamos a No averiguar sabría la decirte. respuesta, vamos a preguntarle a los paleoecólogos a ver Sería qué, genial saber eso ahorita. Y vamos así a conseguir, vamos a me conseguirte ese oriento. dato. Yo le voy a preguntar a los paleobotánicos que conozco por ahí y te cuento el dato. Sería genial, profe. Sería muy chévere saber esa información. ¿Y la Bueno, otra ¿te hago otra pregunta? pregunta? Listo, va a Sí. pregunta. Bueno, mira, hace algunos años yo vi una película, una serie de televisión famosa, CSI. Ajá. eh, Hace investigación forense, donde cierta persona murió por causas extrañas, creían que era por homicidio, pero bueno, el protagonista de la serie encontró que la persona murió por alta concentración de plomo en su cuerpo. ¿Mm? Ujú. Bueno, yo pensé que era ficción y me di por la tarea de investigar No, pero y sí. bueno, según el estudio que ellos encuentran, es que era un hombre que consumía mucho chocolate diario, constantemente. Era adictivo al chocolate. De hecho, el cacao tiene una sustancia que es adictiva. Bueno, en fin, ese cacao viene de Costa de Marfil, allá donde siembran o sea, creo que es el mayor productor de cacao en el mundo. Ujú. Resulta, bueno, aquí te hago la pregunta, bueno, ¿por qué muere? Porque las sustancias químicas que ellos usan para fumigar, pesticidas, herbicidas, tienen alta concentración de plomo. Y a raíz de ahí no es por el suelo, sino por la fumigación y el químico que ellos usan. Y eso ahí baja al suelo y la raíz lo viene absorbiendo. La pregunta mía es, ¿qué tanto puede tener eh, esas concentraciones de metal pesado como el cadmio, como el plomo relacionado con las sustancias químicas que usan para fumigar y no por el tipo de suelo donde se está sembrando el cacao? Ok. Pues bueno, primero la disposición de este elemento es bastante importante y pues por eso es que era esta investigación. Queríamos determinar cuáles eran las concentraciones reales para saber cuáles son las cuantificaciones y debido a esas cuantificaciones poder hacer las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú me estás mencionando, o por lo menos, si hay unos niveles altos, dependiendo la planta, por lo menos en este caso estamos hablando sobre las plantas de cacao, que son plantas hiperacumuladoras. ¿Qué quiere decir eso? Hiperacumuladoras es que tienen mayor absorción de estos elementos tóxicos, ¿sí? Lo que pasa es que lo que es el plomo y lo que es el cadmio, por su divalente 2 más, ellos son bastante reemplazables
por los elementos, digámoslo, ellos creen que son por lo menos el calcio, el magnesio, el hierro, o sea, que son elementos que están disponibles en la tierra, ¿no? Y claro, cuando ellos están en altas concentraciones, pues obviamente la planta lo absorbe y de una forma, el fruto como tal es de los que más absorbe y las hojarascas. También hay estudios aquí en la Universidad Nacional, en la parte de agronomía, yo me leí unas tesis ahí súper interesantes que hablaba de esas concentraciones que hicieron en el fruto del cacao. En Costa de Marfil, pues podríamos entenderlo, pues por lo menos no me sé muy bien la geología de allá, pero sé que todas las rocas están asociadas, o sea, ellas no están solitas. Los elementos están ahí, o sea, los elementos están articulados con otros. Ejemplo, por lo menos la esfarelita, ¿sí? La esfalerita no está solita, ¿sí? La que yo mostraba ahorita, sino que también tiene los sulfuros y los sulfuros, los calcófilos, esos calcófilos que tienen. O sea, no solo es, ¿cómo se dice esto? No solo es zinc o solo es cadmio, no, está asociado en todos y a veces tiene un enriquecimiento de algunos o más. Y claro, entonces por estar en un medio acuoso, o sea, pongámoslo un medio acuoso, pues por lo menos altas precipitaciones, pues la planta lo que va a hacer es absorberlo y lo que también les resaltaba acá era que son pocas por lo menos lo de CSI, que se toman la tarea de, ¿y se murió de qué? Hagámosle el estudio toxicológico, fisiológico, whatever, de de que fue la causante de la muerte, ¿sí? Entonces, en este caso, creería yo que lo que necesitamos es mantener un control, ¿sí? Tener un control, primero saber qué tiene, es como diagnosticar un paciente, y por eso yo ponía la analogía de va al médico y el médico dice, tiene tal y tal, tal cosa, entonces podemos tratarlo con esto. El médico a ti no te va a tratar con solo verte, también necesitan esos estudios, ¿sí? Entonces, pero lo que es el plomo, lo que es el arsénico, lo que es el mercurio, lo que es el zinc, em, y yo los considero como, yo no, lo que he leído son elementos tóxicos para el medio ambiente. Muchas personas se preocupan por los seres humanos. Pues obviamente uno pues tiene esa preocupación, pero yo le tengo mucha más preocupación como, y nosotros sí hablamos, pero ¿se acuerdan de Minamata? De la bahía de Minamata, que ahí eran altas concentraciones de mercurio. Y los primeros afectados fueron los animales, los primeros que mostraban un padrón, si está bien dicho, profesor, un ¿Patrón? padrón, sí, un padrón de conductas anormales eran los animales, eran los gatos, eran los perros, eran las vacas, claro, pues los gatos porque se comían los pescados. No sé si ustedes saben de la historia de la bahía de Minamata, que llegó una industria y empezó a contaminar pensando que la toxicología no existía o que ellos no contaminaban. Y tiempo después, todos los habitantes de esa bahía se vieron afectados presentando problemas patológicos graves, muy graves. Y claro, cuando fueron a ver, efectivamente tenían altas concentraciones de mercurio. Entonces, estas altas concentraciones de mercurio, como el mercurio es bioacumulador, como el arsénico, el mercurio, el plomo, ¿sí? Lo que les contaba ahorita, son elementos que una vez ingresan a tu cuerpo, papacito, es difícil que se salga, ¿sí? Y la otra es que a nosotros nos gusta el pescadito, a nosotros nos gusta. ¿Y en dónde están estos elementos? Pues sencillamente está por lo menos en el tejido adiposo, que tiene mayor afectación, y está el mercurio, el arsénico, el plomo, todos ellos les gusta el tejido adiposo, ¿sí? Entonces es como
Estos elementos, una vez ingresen, es difícil la eliminación de estos elementos. Entonces, sí, efectivamente sí existe evidencias patológicas que hay pacientes que van acumulando, y la otra, más más engrasado, Chistosa. no, es Chistosa. más curioso, eso, más chistoso, eh, que nosotros somos, no solo somos bioacumuladores, sino somos bioactivadores. ¿Qué quiere decir eso? Que, ejemplo, yo presento concentración de cadmio 48 partes por millón. Ejemplo, tengo mi hijo, que eso fue un caso verídico en Colombia, si no estoy mal, fue en el Cauca. Una paciente no, fue una familia que se les tomaron concentraciones de mercurio, y el esposo tenía 48 partes por millón de mercurio en el cuerpo. La esposa tenía 24 partes por millón. Y el hijo recién nacido ya presentaba 10 partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Entonces decían, pero ¿cómo? ¿Cómo el bebé? Claro, en el momento de la madre darle la alimentación al bebé, pues por el seno, obviamente ella acumulaba por el tejido adiposo que les estaba contando, por el tejido adiposo estaba alimentando a su bebé, y eso se llama la bioactivación, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, eh, o sea, todos se ven afectados. ¿De qué forma? Pues van a mostrar conductas que solo las personas que sufren esas patologías de verdad, renales, patogénicas, o sea, son varias. Y a veces dicen como no, los pacientes tienen, en fin, es un tema muy bonito y súper amplio, ¿no? Eso es lo que quiero decirte. Excelente. Ok, bueno, termino para... Entonces, ¿qué tanta probabilidad tiene estos metales pesados de la fumigación? ¿Tiene algo que ver? No sé si hayas hecho algún estudio al respecto ahí. Esos metales pesados, ¿qué tanta probabilidad viene de la fumigación, de los pesticidas y no tanto del tipo de roca? Pues mira que cuando yo hice este trabajo, la verdad, yo quería echarle la culpa al hombre. Yo quería echarle la culpa. Quería decir cómo son ustedes las que andan ingresando los productos fosforados. Yo quería echarle la culpa a ellos, ¿no? Pues la otra también, los plaguicidas, los pesticidas, que también contienen estos elementos que a la larga estuve leyendo, de tanto haber leído, vi que ellos tienen como unas medidas. Ellos tienen como unas medidas de, ejemplo, por 2 gotas, 5 litros de agua, ejemplo. Entonces, la persona como, no, yo quiero eso más. Entonces, eso no tienen esa cuantificación en el momento de la manipulación de estos agentes químicos, biológicos, físicos, whatever. ¿Sí? Entonces, en este caso, no mostró que el ser humano tuviera tanta implicación o tanta afectación. Al contrario, se veían afectados bastante pues, por los 3 parámetros que les mostré de, del cadmio, bastante elevados, y después con el plomo, el arsénico, que uno, ¿es en serio? O sea, no los pensaba mencionar en mi tesis, pero cuando veo las concentraciones de ellos que fueron bastante elevados, uno, oye, sería interesante como hacer otro, o un estudio un poquitico más a detalle, ejemplo, en plasma acoplado, me parecería que sería como más, como digo yo, más abordado. Pues diría yo que sería una de las cosas más interesantes de este trabajo, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero no fue el ser humano, no tenemos tanta, pero sí hay, por ejemplo, el glifosato, que tanto se está hablando. El glifosato es uno de los taratóxicos, o sea, es terrible,
terrible, terrible para el cuerpo humano, para las plantas, para el ecosistema. Es una de las cosas más impactantes y más fuertes que puede haber ahorita sí, en el ecosistema como tal. Porque no se tiene, pues, no se tiene como ese control, disque control que supuestamente quieren entregar y picar, y picar. Y así, Stephanie, yo, dime. yo quiero que tú le des un mensaje a la gente que está próxima a terminar y que está pensando en sus temas de trabajos de grado y eso. ¿Por qué hay que darle a temas diferentes? Me gustaría que dijeras eso por un lado. Y también me gustaría un mensaje a las geólogas, ¿sí? A las futuras geólogas también, con respecto a, pues, a las oportunidades que hay. ¿Listo? Listo. Pues bueno, primero, me acuerdo muy bien la frase de la profesora Lina Echeverría, antes de yo venirme a hacerle la maestría acá, que era que teníamos que la geología daba para todo, daba para hacer todo, todo lo que uno quiera. Y a mí siempre me marcó esa frase, pues porque nosotras las mujeres a veces nos vemos como muy por allá. Tuve la oportunidad de tener unos profesores bastante machistas, como las geólogas, bueno, en fin. Eh, Fue tema pasado. Eh, la verdad, yo creo que tenemos que confiar muchísimo en abrirnos campo a la investigación. Creo yo que soy la pionera en esta parte de ecotoxicología, porque en la geomédica yo creo que ya está la profesora Lina, no, Carolina, sí, no estoy mal, sí es Carolina, Carolina Londoño, que ella trabaja con arcillas y en la parte geomédica y todo eso. Pero yo creería que verle, por lo menos ver que la geología está tan articulada a todo, a todo, a todo, a todo, a la ropa que uso, al material que tengo, o sea, todo, todo, todo. La geología está involucrada en todo, solo hay que verle como esto me gusta, por lo menos a mí siempre me llama, bueno, la otra porque yo también estudié antes medicina, entonces por eso me llamaba más también la atención esta partecita, ¿no? Eh, pero creería yo que es creer en lo que uno le gusta. Y si estás haciendo en geoquímica y ver otra alternancia como, no sé, en las plantas, ¿será que las plantas también sufren como nosotros? Por lo menos, ejemplo, eh, si hay en un cultivo de cacao, vamos a ponerlo, si hay altas concentraciones de cadmio, ¿crecerá de esta misma forma a la que crece, a la que no tiene cadmio? O sea, ejemplo, y verle como hacer esos interrogantes. Y por lo menos, ¿qué nos diferencia de la época de los filósofos, de Sócrates, de Platón y de todos ellos? Yo decía, ¿por qué nosotros no podemos hacer tanto si ellos tan limitados que estaban en su momento y nosotros el internet tenemos tanta información, podemos hacer y deshacer? Eh, no sé, yo creería que es verle qué te gusta y darle. Si te gusta la aplicación, porque a mí me gusta más de la geología, es la aplicación de la geología en base a algo, por lo menos verle a la salud. Y no solo de nosotros, seres humanos, sino también de los animales, de las plantas, de o sea, de todos los individuos que nos rodean, ¿sí? Por eso hago esta maestría en ecotoxicología, para darle una interpretación eh, abordando todas las variables que tengo en geología. Excelente. No, es muy Mm, importante eso de ser pioneros, ¿no? O sea, de tratar de buscar los campos y tratar de buscar los nichos en los que podemos acomodarnos, ¿no? Stephanie, de verdad, pues un placer haberte tenido acá.
Bueno, pues tenemos un tanto de problemas con la gente que ya no quiere comunicarse o conectarse tanto a las charlas, pero como la charla va a quedar grabada, estoy seguro que la Ujú. vamos a poder difundir pues como es debido. Es un tema que de verdad, ojalá podamos hacer otro coloquio cuando tengas más resultados, si quieres presentar lo tuyo de la maestría. Aquí vas a tener las puertas abiertas, siempre la norte en el coloquio de Física y Ay, Geociencia. está muy Muchas gracias. chévere. Tan chévere, muchísimas gracias, profesor, por la invitación. Y aquí respondiéndole al profesor Chile, ¿qué otros proyectos de geología de maestría se pueden hacer parecidas al tuyo? Bueno, la verdad, yo sí quería traerme el proyecto como tal, me lo quería traer acá para hacer la relación ecotoxicológica y hacerle el muestreo con los individuos, con los macrófagos, con los pececitos, en fin, quería hacer esa afectación y quería ver si tenía o no tenía afectaciones, este elemento de cadmio. Y pues la verdad sí tenía ese interés de seguir el proyecto, pero llegando acá me dijeron, no. Yo, ay, entonces, entonces no, la verdad sí le dejé ese proyecto para una amiga que ella hiciera isótopos, que ella iba, no sé si, si logró concluirlo, tendré que escribirle, pero sé que le dejé mis muestras, todas las muestras que tenía, las 48 muestras que tuve, se las dejé a ella para que ella le hiciera isótopos y no sé qué más propondría el profesor. ¿Mm? ¿Qué me recomendarías comer? Ay, yo sí, yo recomiendo, la verdad, yo sí recomiendo comer cacao, chocolate, sí, 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 claro que sí. La verdad, creo yo que nuestro producto es muy bueno. Solo hay que reglamentarlo, no. Yo creo que hay que hacer más estudios, ¿no? Hay que Mm. hacer más estudios para uno decir si tiene más concentraciones o no tiene, o no sé. La última pregunta, ¿cuál sería la mejor composición? ¿Qué? Composición de minerales que debe tener. Pues la verdad, la mejor composición que podría tener estos suelos sería basificarlo. Sería no, porque este elemento le gusta bastante suelos ácidos, entonces basificando el pH, creo yo que eso ya los vuelve inmóvil, ¿sabes? Eso fue fue una de mis respuestas a las posibles soluciones en los cultivos de cacao. Basificándolo, ¿y cómo puedes basificarlo? Pues obviamente hay muchas técnicas que no las mencionaré, pero hay muchas técnicas que se pueden basificar en el momento de la producción de la tierra, o por lo menos para fertilizar sí, la tierra, el momento en eso, ¿sí? Pero sí recomiendo que consuman, y para mí el mejor chocolate que he tomado está en Río Negro, Santander. Ok, gracias por ¿Mm? ese dato. Pero bueno, Felipe, qué pena contigo. Yo sé que corto es tiempo. Mira, hay No, un dato tranquilo. muy importante. Adelante. Un geólogo, no sé, creo que era colombiano, eh, él estaba haciendo un estudio porque el vino de Francia es el mejor, es el más apetecido. Y él da la aprobación es por el suelo que hay en Francia, debido a que hay altas concentraciones de calcio, ya que las cuencas sedimentarias que hay en Francia abunda mucho el carbonato de calcio. Y entonces, con lo que tú me dices, o sea, este estudio que tú haces acá en Colombia, pues ya me sorprende. No sabía que hubiese este tipo de estudio de geología enfocado a, bueno, sí, al tipo de suelo y con la salud. Te felicito de verdad que estés prácticamente innovando en esto. Me llama mucho la atención. Tengo previsto hacer una maestría, si Dios quiere. De pronto más adelante te contacte para ver qué se puede hacer Si quieres, en estos tipos de si quieren, proyectos. ahí tienen mi correo, sí, Ok. ahí tienen mi correo y me pueden escribir. Si quieren les facilito mi tesis, se los facilito para que lo lean y puedan entender un poquitico más, porque de verdad, yo hablé, pero sentí que me faltó abordar más y traté de abordar todo lo que quería, pero sin embargo,
no Sí, fue es un tema bastante suficiente. extenso, ¿no? O sea, tiene muchas aristas, ¿no? Y justamente de eso Demasiado. yo acabo de recibir, voy a permitirme hacer la publicidad aquí, eh, de, perdón, de una charla que va a haber en mayo, a mediados de mayo, Ujú. la geología del café, de la geología del café. Y es justamente de eso de lo que Uy, estamos qué masa. hablando, Qué masa. Carlos, sí, de, de, de estos proyectos en que se asocia pues la geología con los productos y con nuestras cosas. Entonces, pues estamos muchos en la sintonía de querer escuchar cosas nuevas, de querer ver ideas nuevas y de verdad fue un placer escucharte, verte. La mezcla también, de verdad siempre va a ser importante esa unión entre los idiomas. Y pues muchas gracias, Stephanie. De verdad, siempre las puertas abiertas aquí en la Uninorte. Ay, muchísimas gracias a todos ustedes por prestarme atención. Vale Bueno, mucho. hasta luego. Bueno, Nos vemos bueno, entonces. chao, profesor. Chao, chao. Listo, Gracias. profesor. Hasta Chao. luego. Chao.